Piratas, exploradores, figuras fantásticas y fantasmas. Estos son 5 Playmobil random de mi colección. Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Facu, esto es Playmobil y punto, y hoy vamos a ver 5 referencias que seleccioné de manera azarosa de mi colección y vamos a ver qué tienen para enseñarnos cada una de ellas. Así que si les parece bien, empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio acá en mi canal. Gracias por estar nuevamente del otro lado. Muchas gracias a todos los que video a video se suman a esta comunidad, aportan sus comentarios, me comparten sus imágenes y sus inquietudes. La verdad que estoy muy contento de poder charlar con ustedes en la sección de comentarios, en la sección de comunidad. Así que nuevamente muchísimas gracias. Estuve pensando esta semana qué nuevo video mostrar y me acordé que hace un tiempo había hecho unos pequeños reels mostrando 5 referencias random de mi colección, los cuales me gustó bastante porque no tenía que ponerme a investigar demasiado acerca de cada una de las referencias o de alguna referencia en particular, y simplemente contaba algún pequeño dato sobre cada una y por qué la había elegido para que forme parte de mi colección. Así que me pareció también quizás un buen momento para explorar ese formato y realizarlo en un video más largo. Estas son todas compras que traje de mi última visita a la capital, allá a la Expo Playmobil Argentina. Creo que ya las mostré un poquitito. Traje este pack de piratas con un nuevo diseño. Vamos a ver qué trae esta cajita y vamos a ver también alguna data acerca del nuevo diseño de packaging. Me traje esta cajita que es una alcancía, también una de las novedades de Playmobil. Vamos a abrirla, vamos a armarla y vamos a hacer un comentario sobre las nuevas figuras de Playmobil. Me traje un sobre sorpresa de Scooby-Doo. No es que esté intentando armar esta colección, pero esta en particular me gustó por el color de la figura y por la calavera que trae estampada. Me traje también esta figura de La Aventura de la Historia para completar esa colección. Esta creo que salió en España y no en Argentina, así que ahora vamos a ver. Y por último, una de las figuras raras, que son estas piezas extrañas que mucho me gustan de Playmobil. Bueno, vamos a comenzar por la figura de La Aventura de la Historia. Este explorador con traje muy abrigado en un lindo color azul y rojo, combinando también amarillo. Ya la extraje de su blister pack y se suma a mi colección de La Aventura de la Historia de Playmobil, que en un principio dije que solo iba a coleccionar las figuras que estaban relacionadas a piratas, y poco a poco me fui entusiasmando en querer ampliarla. Pero bueno, hay dos detalles. Primero, en Argentina no se editó completa esta colección. Esta figura del esquimal casualmente forma parte de la colección completa, que sí se editó por ejemplo en España y creo que también en México. Así que no tengo el libro, pero sí tengo la figura. El libro que acompaña a esta referencia en La Aventura de la Historia se llama Las Fronteras del Mundo y habla sobre la exploración del Polo Norte y del Polo Sur, así que este personaje es un explorador ártico. Por lo que estuve averiguando, esta referencia parece ser no una copia, pero sí una reutilización de esta otra referencia del 2004, con también un explorador con un trineo y con algunos otros accesorios que esta figura no traía. Algunas de las diferencias que podemos encontrar es que la referencia de la cajita sí trae algo estampado en la espalda, mientras que nuestra figura de La Aventura de la Historia no lo trae. Otro detalle también es que esta figura se puede desarmar, pero para sacar el chaleco que trae el explorador hay que desarmar el clic por completo. Hay que sacarle la barba a la cabeza y recién ahí se puede sacar el abrigo que tiene encima del torso. Otro detalle también es que el termo que trae esta figura no tiene ninguna ranura como para que el clic pueda agarrarla con las manos. Intuí que es un termo para bebida caliente, pero no sé, podría ser alguna otra cosa. Sé que hay algunas otras piezas que se han reutilizado. Me faltaría revisar bien si es que este gorrito azul es el mismo gorro que han tenido los esquimales en las primeras referencias.
que creo que lo es, pero no estoy 100% seguro. Bueno, no tengo mucho más para agregar acerca de esta figura, simplemente que estoy contento de que haya llegado a mi colección de la aventura de la historia. Si tienen más data o si les gustaría ver un video sobre la colección La aventura de la historia, también pueden dejármelo saber en comentarios. Bueno, continuamos con este sobre sorpresa serie 1 de Scooby-Doo, este fantasma del año 2019-2020 más o menos. Por aquella época estaba saliendo una nueva película de Scooby-Doo y Playmobil decidió sacar una serie de referencias de Scooby-Doo, algunas cuantas cajas y dos series de sobre sorpresa, serie 1 y serie 2. La particularidad que encontré es que la película era como una especie de reboot de Scooby-Doo, mientras que las figuras que eligieron editar formaban parte de los villanos clásicos de la primera temporada de Scooby-Doo Hanna-Barbera, que creo que todos vimos durante la infancia. Serie que no es de mis favoritas, siempre me pareció un poco lenta. Hay otras mejores series de Hanna-Barbera, esta nunca fue mi favorita, pero esta figura en particular lo que me interesa era, por un lado, el color. Me gusta que sea azul, y por otro lado la estampa que trae en la escafandra esta figura, esta especie de calavera. Debajo del traje aparece esta figura con un torso verde y también unos pantalones en un verde muy oscuro, con unos tiradores. Todas las figuras de esta camada vienen con el sello estampado atrás de HB Hanna-Barbera. Estoy pensando en cambiar esta figura por una de un color azul parecido a este, por lo menos los brazos, para que los brazos se vean del mismo tono del traje. Y creo que la incorporé a mi colección básicamente porque trae esta calavera y dije, calavera, pirata, algún custom voy a hacer, no lo sé. Tengo varias figuras de estos fantasmas que me han gustado. Me gustó el payaso, me gustó el jinete sin cabeza, me gustó el Yeti, y la fui incorporando a la colección, no con la intención de completarla de Scooby-Doo, pero sí me gustaron algunos monstruos porque me gustan los monstruos de Universal, y esta en particular por la calavera. El personaje de la serie, que a donde vi no aparece en la película del 2020, pero sí en la temporada 1, como dijimos, se llama Spooky Space Cook, o también conocido como el fantasma espacial. Me fui a ver el capítulo ese de la primera temporada de Scooby-Doo para ver de qué se trataba. Los dibujos están muy interesantes. Acá podemos ver en pantalla cómo era realmente ese personaje. Tenemos una pequeña diferencia. En la serie el personaje se iluminaba por dentro, la calavera en color rojo, y acá la tenemos en color blanco. Y en la serie este personaje realmente no era un fantasma como en casi todos los capítulos de Scooby-Doo. Era un chabón, una persona disfrazada de una especie de robot que trataba de inflarle el precio a un terreno que estaban por comprar los militares. Una cosa bastante rara. Si la quieren ver, la encuentran, creo que era el capítulo número 15 de la temporada 1. Yo me la vi en HBO acá en Argentina, que están casi todas las cositas de Scooby-Doo, y si no, creo que se puede llegar a encontrar en YouTube. Interesante también de estas sobres sorpresa es que traen estos pequeños stickers que eran para completar en un álbum que el otro día pregunté en el grupo de colegas de Playmobil a ver si se podía llegar a conseguir por acá. Estuve buscando a ver si podía llegar a encontrar algo, pero no encontré nada de nada. En total, esta primera serie de Scooby-Doo son 12 referencias. Y no mucho más para agregar de esta figura, simplemente que en algún momento la transformaré, no sé si en un custom, pero por lo menos lo que ya dije, vamos a hacer algunos cambios, así que bienvenida a mi colección. Bueno, continuemos con esta figura. Hace un tiempo me acuerdo que hice una pequeña encuesta preguntando cuáles eran las figuras más feas y más raras de Playmobil. La verdad que estas figuras con este molde tan particular como de piedra, que tiene las piernas inmóviles y una textura de piedra, o en este caso como de tronco de árbol, siempre me parecieron rarísimas, y de tan feas me encantan.
Esta figurita en particular, que la encontré como el espíritu del bosque, forma parte de la serie 17 de Sobre Sorpresa. Tiene una particularidad y es que está customizada por Daniela Vallay, a quien le compré esta figura. Creo que le ha hecho gran justicia al personaje, cambiándole la cara original por esta cara amarilla tan pacífica. Acá se ve este personaje con plantitas y con unos pajaritos ahí inmóvil. La verdad, una figura muy linda. La cara amarilla con verde pertenece a lo que es la serie 11, otra figura también así vinculada a la naturaleza llamada la Hada de las Flores. Estuve investigando cuál era el origen de este molde porque lo he visto varias veces. Creo que también hace poco salió en la serie 29, si mal no recuerdo, un hombre de hielo que traía este mismo molde y lo compré porque me gusta. Al final me terminó encantando este molde súper raro, y también descubrí que tengo los originales, esta referencia 4848 sin cajita, pero tengo esta figura también súper rara. Esta 4848 junto a la 49 y la 42 fueron las referencias originales donde se presenta este molde por primera vez, y ahí me entero que se llaman los Guardianes del Templo. Aparecen en este nuevo universo de juego de Playmobil de más o menos el año 2009 llamado Adventures, que es como una especie de Indiana Jones con Jurassic Park y con algunas cosas fantásticas. Encontramos unos exploradores en ruinas medio centroamericanas con dinosaurios y con algunos otros animales. Se suma a mi colección esta figura rara con esta pequeña customización. Cuéntenme si conocen otras referencias que usen este molde y si les gusta o no les gusta esta figura, si califica para las más raras y más feas de Playmobil. El Duo Pack de Playmobil. Hablemos un poquito de este nuevo diseño, todo en cartón. La verdad que me gusta mucho el diseño, creo que es la primera que tengo de estas Duo Pack en cartón. Me gusta muchísimo cómo la caja se apoya y queda levemente inclinada. Está buenísimo el diseño, no queda ahí perpendicular, está levemente en diagonal para ser exhibida. La verdad que está muy pero muy linda. Me gusta este detalle en la caja con un rebaje medio de diamante ahí en el lateral para poner sobre color azul Duo Pack con dos figuritas. Esta cosa es bien clásica, esta cosa de la figura en silueta minimalista de Playmobil. Me gusta mucho cómo aplicó el nuevo logotipo Playmobil en ese contenedor azul. El dibujo o la representación no es del todo de mi agrado. Atrás hay una canoa que no es un bote Playmobil. Si van a hacer un render podrían haber puesto un bote, aunque sea de la serie de Playmobil, por lo menos de este año, que se haya editado. Número de referencia 7204. Este otro lateral de la caja también está buenísimo en fondo azul de Playmobil. Este azul de Playmobil es bárbaro. Es más oscuro que el celeste de Playmobil, es muy lindo este azul. Lateral está bárbaro, como ya dijimos. El frente 15 piezas y el dorso. Algo que noté al abrir y armar estas referencias, díganme si ustedes ya abrieron algunos de estos. Uy, miren lo que me encontré. Esto no forma parte de la referencia. Figurita de Messi que me regaló Diego Stork en la última Expo de Playmobil Argentina, la número 50. Miren, acá está la entrada. Si no vieron el video de esta expo, donde estuve charlando muchísimo con los amigos de Playmobil Argentina, si no lo vieron pueden ir a hacerlo al terminar este video. Bueno, decía que al abrir la cajita noté un plástico más brillante en la figura. No sé si más liviano, pero por lo menos esta figura del moreno tiene un plástico que me pareció como de otra calidad, vamos a decirlo. Sobre todo en los pies. Tiene un brillo que no habíamos visto antes en Playmobil. Este es el único papel que viene dentro de la cajita. No viene con ningún cataloguito, ninguna cosa extra, nada. Hay simplemente estas dos figuras y algunas armas. Dos sables, un revólver y una bandera, que sí me gustó la bandera que no está estampada y trae estas
calcomanías para pegarle. Por supuesto le pegué una sola, la otra la guardé porque vamos a ver si podemos reproducirla. Cuanto a las figuras, que podemos decir, me gusta la combinación de colores de las dos. Por supuesto que la traje para mi colección porque piratas es lo que más me gusta y tenía ganas de tener una de estas nuevas tanda de piratas que creo que ya quedaron atrás, los anamorfos. Tenemos este personaje en combinación de verde turquesa, amarillo y marrones. Viene con un chaleco, viene con un torso estampado, con este diseño de calavera, que es una de las calaveras que más me gusta, por lo menos en los últimos diseños de Playmobil. Caritas clásicas para los dos. Esta, aunque tenga el parche y tiene barba, sigue siendo como de las clásicas, no tiene pupilas, digamos, o no tiene bocas con esos nuevos diseños. Viene con una buena cantidad de accesorios, digamos. No han escatimado. Sí se extrañan los collarcitos o algún que otro accesorio. El pañuelo en este color creo que no lo habíamos visto antes. La primera vez que veo un pañuelo en este verde turquesa. Sí, el pañuelo ya es de un plástico más blandito, tipo gomita. Está bueno porque estos se solían romper mucho ahí en la parte trasera. Bueno, la espada también, esta es de un plástico blandito. Este pedazo de sablazo oriental, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo el nombre. Si saben cómo se llama, déjenmelo en comentarios. Bueno, y este otro en tono azul, también con estampa. Trae, bueno, gorrito con pluma también, con esta calavera en dorado estampado. Muy buena la estampa en dorada, me gusta. Trae el portasable, el tajalí en color rojo. Y trae un huesito estampado como colgando ahí, como una especie de amuleto. Estampas también en dorado, en el pantalón, en las botas. Buena figura. Lindo Duo Pack. Esos pequeños detalles que noté, que si ustedes notaron algo parecido, por favor déjenmelo saber en comentarios. Bueno, esta es una de las referencias, novedades también de Playmobil. Salieron 3 versiones de estas alcancías que son a la vez parte del escenario, digamos, que se podrían transformar en escenario. Son los huevitos de Playmobil que ya hemos visto. Creo que ya tengo uno de estos, pero lo compré y todavía no me llegó. Compré el huevito rojo, que creo que no trae la función de alcancía y es como la novedad, además de esta doble función del huevito. No es solo contenedor, sino que también podemos armar un escenario. Me elegí el de piratas, que es mi colección favorita. Bueno, ya la desarmé y ya la abrí para chusmearla. Está bueno este sistema de empaque, muy interesante. Trae una pequeña cinta ahí, tipo cinta con pegamento, que al intentar sacarla cuidadosamente se llevó un poquito de pintura de la estampa, de la impresión. Tenemos el nuevo diseño de logotipo y serie de juego ahí desplazada, Playmobil, y el nuevo loguito de piratas en la parte superior. Una referencia que trae 34 piezas, con un render también ahí bastante flojo, pero cumple. Insisto, creo que podrían utilizar elementos de Playmobil para armar estas escenas. Allá atrás vemos unas palmeras, que podrían ser palmeras del universo de Playmobil. Está buena la estampa de esta alcancía, están buenos los colores, una especie de celeste turquesa arriba y marroncito abajo. En la parte de abajo se puede utilizar como bote y la parte de arriba como una especie de fondo escenario con una cueva del tesoro con monedas. La figura es lo mismo, me llevé esa impresión respecto del plástico. Primer personaje en tonos azul, verde y naranja. Carita clásica, pelo gris, con barba gris. Lindo personaje de pirata, una especie de viejo con pata de palo. Y el segundo, una figura más joven en un tono bordeaux, también con una carita que ya hemos visto, con este parche bicolor sobre uno de los ojos, en rojo y en negro. Una mano con garfio, estampas en dorado, también algunas estampas como de collar. Tuve esa misma sensación respecto de la calidad del plástico, como más brillante. Quizás debería comparar el mismo color, pero siento que hay una diferencia de brillo en el plástico. Viene con un cañón
con el sistema este que ya conocemos para disparar ese proyectil. Un detalle negativo de la presentación de esta referencia es que siguen haciendo este catálogo que tiene un formato horizontal, pero no entra acá adentro. Entonces, en vez de hacer uno más pequeño o, no sé, repensar cómo imprimir las instrucciones, no sé, capaz que podía venir no dentro del huevo y en algún lugar del packaging de cartón, porque llega realmente arrugadísimo y estropeado. Lo mismo con este elemento de la vela, que es de cartón. También llega de una manera muy estropeada al venir acá adentro junto con todos estos accesorios más las bolsas de plástico y todo. Un detalle a tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, tengo que enroscarme en ver cómo planchar esta vela de cartón, que sí, digamos, trae esa calavera que tanto me gusta. Tengo muchas ganas de hacerme el tatuaje del dragón violeta y amarillo, y este también está simpatiquito. Vamos a armar para esto y lleva, creo que era así, sí, efectivamente, pero la vela, sí, no, en realidad ya sopla, va para ahí. Este queda así y el cañón supuestamente va. Bueno, y también trae un cofre con un tesoro y 3 huevos dorados que no sé de qué son estos, de Game of Thrones, los huevos de Khaleesi, huevos de dragones, no sé, 3 huevos dorados. Linda refe, simplemente esas impresiones respecto de la calidad del plástico y de cómo venía presentado, bueno, la vela arrugada acá adentro y el cataloguito. Bueno, lo mismo, no hay mucho más para agregar de esta referencia, pero sí estoy muy contento de haberla incorporado a mi colección. Cuéntenme si ya la conocían, si les gusta, háganmelo saber en comentarios. Bueno, cuéntenme cuál de todas estas referencias que mostré hoy les gusta más. Cuéntenme si les gusta este formato de figuras random con pequeños datitos acerca de cada una. Los invito a seguirme en Instagram si todavía no lo dicen, @playmoy. Gracias por haber llegado hasta el final, gracias por dedicarle un tiempo a ver este contenido. Nos vemos en un próximo video. Bye.